Evangelio de Mateo, capítulo número 4, versículo número 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Oiga, Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio una gran luz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Diga, sombra de muerte. Mientras yo meditaba en estos días sobre qué compartir, qué mensaje Dios traía. Nosotros somos como instrumentos de Dios. Eso es lo que somos, los siervos de Dios. Y muchas veces tenemos algo que compartir o queremos compartir. Pero muchas veces Dios tiene el mensaje que el pueblo quiere escuchar o necesita recibir. Entonces, una cosa es que tú no tengas algo que compartir con el buen deseo, y otra cosa es que Dios nos traiga la palabra para el tiempo presente, como dice Pedro, según la necesidad que ve el Señor en el corazón. Yo he tenido oportunidades donde incluso llegando acá, o estando en mi oficina, o estando sentado, antes de tomar el tiempo, el Señor me dice: no es para ahora esa palabra, necesito que estando aquí mismo de pie. Por si usted no sabía, esto es lo que callamos los pastores cuando dicen gloria a Dios. El Señor me cambia el panorama y dice: no es eso, porque la atmósfera se discierne y hay una necesidad específica, que si yo me voy empecinado en lo que deseo trasladar y no en lo que Dios sabe que necesita el pueblo, yo me voy a ir quizás con una bonita instrucción, pero no con lo que Dios quería traer para bendecir y enriquecer y edificar a su iglesia. ¿Me estoy dando a entender, amado? Entonces, en estos días vino una palabra y muy fuerte, muy temprano, hermano, de mañana, y fue acerca de las sombras. Y cuando yo dije las sombras, yo empecé, hermano, rápidamente a darme cuenta que Dios quería traer una luz acerca de las sombras. Y encontré en la Biblia varios tipos de sombras que Dios nos enseña, unas buenas, unas no tan buenas, otras extraordinarias y otras totalmente nefastas. Y entendí, hermano, que la iglesia del Señor debe de comprender que estamos en una atmósfera, por el término general, nosotros estamos en un territorio, oiga bien, no se va a ofender y quiero que me comprenda con lo que voy a decir. Estamos en un territorio donde nos toca de alguna forma participar en un escenario, en una atmósfera que está tomado por sombras, por tinieblas. ¿Alguien dice amén? La Biblia enseña acerca de el enemigo de nuestras almas, que Dios lo reprenda, que es conocido como el Dios de este siglo, es conocido como el príncipe de las tinieblas. Y el Señor muy claro en decir, hermano, que cuando fue tentado y fue llevado al monte, se recuerda, a lo alto, y el enemigo le dijo, le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria que tenían estos reinos. Oiga, por favor, el diablo lo lleva al monte alto, le muestra las ciudades, los reinos, y le dice con su gloria: todo esto te daré, toda esa gloria, si postrado me adorares. Entonces aquí hay una pregunta interesante. Si él no tuviese la facultad de facilitar esa gloria de esos reinos, creo que no hubiese tenido un impacto a nivel de tentación en la vida del Señor.
Usted sabe que ser tentado no es pecado. Ceder a la tentación es el pecado. Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si alguien te entiende, te comprende, cuando te encuentras en una tentación, en una lucha, en una batalla, es el Señor. Él salió victorioso en todas y poderoso es para guardarte a ti sin mancha y sin caída delante de su gloria. ¿Alguien dice amén? Pero el Señor Jesucristo, hermano, fue llevado y le mostraron todo eso y las glorias. Entonces aquí voy. El enemigo de nuestras almas, que Dios lo reprenda, está como de alguna forma influyendo de una forma extraña y grande sobre este planeta, donde a nosotros nos toca algo así como ser los extraños, ser como los que tienen que enfrentarse. Hay choques de dos reinos, reino de luz, reino de tinieblas, y la palabra lo profetiza también, que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad, mire, sombras a las naciones. Pero el Señor ha garantizado que sobre su iglesia, sobre su pueblo, resplandecerá el Señor, y sobre nosotros será vista la gloria de Dios. Ya tenemos que presupuestar que la tierra, hermano, cada día va a haber una debacle moral, económica, social. Hermano, cada vez el amor de muchos, dice la palabra, por haberse acrecentado la maldad. La maldad no es del reino de la luz, es de las sombras, es de las tinieblas. Por haberse acrecentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermano, ¿a dónde voy con todo esto? Es algo así como que estamos en un territorio, déjeme usar una frase, ¿verdad? Ya no existe eso acá, donde estamos en una guerra, por decirlo así, de guerrillas, donde los guerrilleros somos nosotros. ¿Aló? No. Usted sabe, le estoy hablando porque está tomado la atmósfera. Príncipe de este siglo, yo quisiera decirle a usted, hermano, otra cosa. Yo sé que el Señor es el Rey de todas las naciones, pero Él mismo ha enseñado en su palabra que las tinieblas van a cubrir la tierra, pero los que vamos a resplandecer con esa luz y con esa gloria es la iglesia de Cristo. No lo convenzo mucho. Le voy a hablar de otra forma. De alguna manera a nosotros nos toca establecer el reino del Señor a nivel espiritual. Oiga bien, y se establecerá posteriormente el Señor con vara de hierro. Eso será en otro tema, en otro contexto en la tierra. Pero ahora es a nivel espiritual. El Señor nos delegó autoridad, nos dio, hermano, toda potestad. Dijo, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y he aquí os doy potestad, y nos delegó autoridad sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. En otras palabras, usted como un ser de luz, como un hombre portador y una mujer portadora de luz, usted tiene que influir en las atmósferas de las tinieblas. ¿Alguien dice amén? Vea lo que dice aquí la palabra. Para que se cumpliese la profecía dada sobre estas ciudades: tierra de Zabulón, verso 15, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Oiga bien, pueblo asentado en tinieblas, vio una gran luz a los que vivían en región y sombra de muerte. Te voy a decir algo, hermano. Nosotros sin el Señor no solo estábamos en las tinieblas, sino bajo la sombra de muerte, pero nos resplandeció la luz del evangelio, el evangelio glorioso del Padre en una persona llamada Jesucristo, y Él tocó esas regiones y alumbró esa ciudad, esas regiones y nuestra propia vida. Vio una grande luz, diga grande luz. Tierra de los gentiles. Gentil se traduce pagano, idólatra. ¿En qué estábamos nosotros antes, hermano? En tinieblas, bajo una sombra de muerte. Ahora, venimos a Cristo y no nos eximen. Oiga, mire qué interesante. No nos eximen muchas veces. No nos quitan el paso por donde hay alguna sombra de esta naturaleza.
Pero si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Y aunque andes por valle de sombra o de muerte, no temerás mal alguno. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Esa es la garantía que tiene la iglesia. No te suprime el Señor porque Él es tu pastor, porque es tu Dios. No te suprime pasar algunas veces por esos valles, pero te garantiza estar contigo en todos los valles, aunque sea de sombra de muerte. Entendiéndolo un poquito más, dice el Salmo 91, conocidísimo. Ahí está la sombra del omnipotente. Todos lo sabemos. ¿Qué dice la palabra? Bienaventurado el que habita al abrigo del Altísimo. Morará. ¿Bajo qué? Diga, bajo la sombra. Diga, esa sombra es gloriosa, es poderosa. Bajo la sombra del omnipotente. Oiga, la sombra del omnipotente. ¿A qué le suena la palabra omnipotente? Que tiene todo poder, que está en todo lugar, que es suficiente para socorrerte en cualquiera de las circunstancias. Y es ahí donde el salmista, en el mismo del Salmo 91, dice que podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Cómo va a llegar si estás morando bajo la sombra del omnipotente? En otras palabras, el que atenta contra ti primero se topa con esa gloriosa sombra del omnipotente. Denle un aplauso al Dios de los cielos que nos cubre bajo sus alas. Con su plumaje estamos seguros. Bajo la sombra del omnipotente estamos resguardados. Aunque pasemos por un valle de sombra de muerte y estemos en esta tierra minada por el príncipe de las tinieblas, tenemos la garantía de estar bajo la sombra del omnipotente. Levante su mano y diga: estoy bajo la sombra del omnipotente. Entonces el que trata de meterse contigo primero se topa con eso. No se me olvida, hermano, yo le he contado una experiencia que viví estando de diácono juvenil. No voy a decir y se metió una persona, venía en estado embriagante. Dijimos, bueno, está molestando la jovencita. Entonces dijeron, van a llamar 2 diáconos fuertes. Allá veníamos 2 flaquitos, hermano. Y llegamos y entonces hablamos y no se quería ir, no quería salir. Estaba molestando en la entrada. No quería. Usted sabe, a nadie se discrimina, pero él estaba dando problemas. Y entonces le dijimos, espera aquí afuera, oía aquí a la orilla, porque va de traer conflicto. Pero el conflicto no solo fue por un estado de embriaguez, sino que había ente espiritual que estaba dentro de este hombre. Y ese hombre cambió en su forma de hablar. Comenzó a hacer unos rugidos extraños, unos gestos raros. Y entonces se abalanzó sobre nosotros. Y yo solo recuerdo que le dije, cuando el hombre venía, yo le dije, la palabra de Dios dice, no tocaréis a mis ungidos, dice el Señor. Yo sabía que estaba bajo la sombra del Altísimo. Y el tipo, hermano, endemoniado se lanza sobre nosotros. Y mire, como que hubiese estado, estoy hablándole así, a escasos centímetros, como que hubiese estado un vidrio. El tipo se lanza y ¡ta! Y cae al suelo, se vuelve a poner de pie y trata de pasar, y no pasó porque el Señor nos cubría bajo sus alas, bajo su sombra. Hay protección de Dios, bajo sus alas estamos seguros, bajo la sombra del Altísimo hay protección. Ahora, tenemos que creer que el Dios de los cielos garantiza esa protección cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro pastor. Que no se le va a ocurrir a alguien, como ya hemos comentado, y para estas épocas es muy dado, pero acuérdense que donde guerra avisada, espero que no haya muchos muertos. Me gusta vacunar antes de que dé sarampión. Te van a invitar al tuk, 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 tuk. Te van a invitar, hermano, a muchas cosas.
Ya le dije la vez pasada, para estas épocas se prestan, ¿verdad? Algunos compañeros, gente que no tiene el temor de Dios, y véngase aquí, mire, pasemos un tiempo bonito, convivamos y toda la cosa, ¿verdad? Y la mesa parece un zoológico, ¿se recuerda? Ahí hay gallo, ahí hay venado, ahí hay cabro, y en la casa la mujer brava. Ja. Oiga, hay de todo, y gratis, y en abundancia. No se exponga, huya. Si en el mundo esa fue su tentación, ¿por qué se va a exponer? Véngase, uno no es ninguno, le dice, dos la mitad de uno, tres ya casi va llegando a uno, y así empieza, hermano. De ahí llega a su casa gateando, que Dios lo libre del mal. Entonces, óigame por favor, ¿para qué te vas a exponer? Si tienes oportunidad de estar en la casa del Señor, de buscar al Señor, ven a buscarlo, búscalo en tu casa, ven a la congregación, súmate a adorar, a oír la palabra, a adorar. Ahí estarás bajo la sombra del Omnipotente, resguardado del mal. ¿Alguien dice amén? Resguardado, hermano, no te puedes estar exponiendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, cuidado cuando usted escuche la concha de la tortuga. Cuando dice gloria a Dios. Entonces, oiga lo que dice el Salmo 57:1. Dice: cuando David estaba en la cueva y huía de Saúl, le dice: ten piedad de mí. Salmo 57:1. Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Usted no puede salirse de esa sombra. Eso equivale también a la señal de la sangre, los dinteles de la puerta. El destructor estaba afuera, pero donde veía la señal de cordero, de sangre de cordero, lo pasaba por alto. Hay gente que dice: hermano, yo solamente voy a ir a ver cómo trabaja el enemigo. ¿Y qué va a ir a hacer? Me voy a meter a esas fiestas, me voy a ir a meter a ese lugar. Le va a pasar lo que le pasó a aquellos hermanitos. De repente se van a meter, no sé si, ¿cómo se llamaba ese lugar? El Chinique, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces estaba la música y estaba todo aquello, las luces y el sonido y todo. Y de repente entró el hermano, el cristiano, ¿verdad? Y vio a la gente que se movía, y en la penumbra vio un rostro de una dama y se acercó con la intención de invitarla a bailar. Y cuando llega y la luz le da a la mujer, era una hermanita. Y le dice él: hermana, usted aquí. Y ella le grita: ¿y usted también? Y él le dice: es que vengo a discernir las estrategias del enemigo. Mire cómo es, mire hermano, por favor, cómo trabaja. Y mire qué tremendo. Ya que estamos aquí, hermana, ¿me permite una? Amén, hermano, le dice. No. Cuidado. Si usted se sale de donde está la protección, se expone. Cualquier cosa que pueda pasar ahí, fuera de la sombra del Omnipotente, ya no es responsabilidad del Omnipotente, es irresponsabilidad suya o mía, porque nos salimos de donde está la señal de la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Salmo 121 verso 5, para seguir en esta línea de pensamiento de esta preciosa sombra. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Entonces la sombra del Señor te da resguardo, te da protección, te da refrigerio, te da, hermano, estabilidad y confianza. ¿Sabe qué otra sombra debemos de reconocer que es pasajera, es efímera? Por eso tenemos que aprovechar en cuanto tengamos la oportunidad de hacer el bien, hacerlo. Es la sombra pasajera. ¿Sabe cuál es la sombra pasajera? Es la sombra de la existencia humana.
Se lo leo. Dice el Salmo 144, versículo 4. El hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. Si los días del hombre, la existencia del ser humano, es como una sombra que pasa, tenemos que entender que es una sombra pasajera. Y si es pasajera, si se va rápido, si solo hay una oportunidad de existir sobre la faz de la tierra, tenemos que aprovecharla y aprovecharla bien. Otros dicen gloria a Dios. Oiga lo que dice Job en el verso 9 del capítulo 8, se lo leo. Porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la faz de la tierra son como una sombra. Hermano, el tiempo pasa. ¿Qué haces tú teniendo la oportunidad de estar bajo esa sombra de la existencia sobre la faz de la tierra? Yo sé que en Cristo tienes la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí en la tierra solo tienes una oportunidad. No sé cuántos años vas a vivir. Cuando yo veo a papá, le digo, Señor, acuérdate tu siervo. Mire, hermano, 90 años, eso ya es lujo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero tú no sabes cuándo te van a llamar. Tú no sabes cuándo te van a pedir, ven al encuentro con tu Señor. Si la sombra de la vida, la existencia del ser es pasajera, es efímera, debemos de aprovechar cada instante como que fuera el último de nuestra vida. Cuando vayas a expresar, honrarlo en vida. Cuando vayas, hermano, a expresarle a alguien que lo amas, díselo cuantas veces sea necesario. Cuando tengas oportunidad de hablar, abrazar a tus padres, abrazar a tu familia, a tus hijos, abrázalos, bésalos, comparte con ellos, porque esta sombra de la existencia en la tierra es pasajera, es efímera, se va. Si no aprovechaste el día de ayer, lo perdiste. Se te fue la oportunidad de ayer. Vendrán otras, pero la de ayer ya no vuelve. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ayer hacía una reflexión mi esposa a los hermanos que estábamos rodeando la mesa con mi padre. Y ahí, hermano, mire, como todos son músicos, ¿verdad? Todos, hermano, canta el que no canta, toca instrumentos el que ahí estábamos, y estaban con instrumentos mis hermanos tocando y cantando, solo música cristiana. Todos dicen gloria a Dios. Y adorando al Señor y todo. Después de ese ambiente, esa alegría de compartir ahí y adorar al Señor, y cada quien dio unas palabras. Y cuando le tocó el tiempo a mi esposa, ay, hermano, me tocó. Aprovechen hoy la oportunidad que tienen, nos dice. Porque yo, un día antes, con mi padre anduve, compartí con él, anduve aquí para allá, y al otro día expiró sin saberlo. ¿Cuántas oportunidades tienes de expresarle amor a los tuyos y especialmente a tus padres? ¿Cuántas oportunidades se te han escapado de abrazar a tus hijos, de darles un beso, de comer con ellos, de platicar con ellos? Pero el tiempo pasó. Otro día uno está postergándolo. Mire, la vida de nuestra existencia sobre la faz de la tierra es como una sombra pasajera. Lo dice la palabra. El tiempo vuela, hermano. Me acuerdo cuando mi hijo Fernel, chiquitito, siempre con su pelotita, hermano, así. Juguemos. Después otro día, cuando quise ir a jugar, ya él quería ir a jugar, pero con sus amigos, hermano. Cuando mi hijita Galilea y su bicicletita, y qué lindo, yo tenía la mía, pero el mucho que hacer y el vaivén de la vida, y cuando vienes a sentir, deja de ser niña y se volvió adolescente, y de adolescente pasó a ser jovencita. Y un día me dije yo, voy a mandar a inflar esas llantas de esas bicicletas y voy a ir a bicicletear con mi hija. Hija, te cuento que arreglé las bicicletas. ¿Para qué? ¿Para que vayamos? Ay, no, papá, no tengo tiempo para eso. Pega, ¿verdad? Si le está pegando, sóbese también, que a mí me dolió. Hermano, la sombra de la existencia sobre la tierra se va así. Es algo pasajero, tenemos que aprovecharlo. Ahora bien, quiero que usted vaya conmigo, por favor, a Zacarías. Quiero que vaya a un pasaje en Jeremías, para ser más exacto. Jeremías
Acompáñenme por favor. Ay, es que siempre confundo los Ías. Es Isaías 30. Isaías 30. Versículo número 2. Esta sombra, hermano, es la sombra de Egipto. Y esta sombra nos enseña la sombra de la vergüenza y la sombra de la humillación. Isaías capítulo 30, en los primeros versículos, dice el versículo número 2: los que descienden a Egipto sin consultarme para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Comprendámoslo en el verso 1. Ay de los hijos, estoy en Isaías 30. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Oiga, ¿quiénes son estos? Los que descienden a Egipto sin consultarme. ¿Para qué? Para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. La sombra de Egipto está representando la sombra de la vergüenza. Lea lo que dice a continuación: el amparo de Faraón será vuestra vergüenza, y el abrigo a la sombra de Egipto vuestra humillación. Esta es la sombra de la humillación. Egipto, todos sabemos que representa el mundo. Faraón representa a Satanás. Y muchas veces hay opciones, oportunidades de descender al mundo, de volver a las prácticas del ayer, de tratar de buscar sombra al amparo de Faraón y al amparo de Egipto, tratando de salir de nuestras crisis, entre comillas, tratando de evitar los procesos que no entendemos que son procesos de Dios, y decimos: tengo que hacer algo, en aquella presión, en aquella apretura, aquí no, con palabras bonitas no vivo, no como, voy a ir a Egipto, voy a volver a hacer las prácticas del mundo, se traduce, voy a ir a hacer lo mismo a la influencia de Faraón, y tratamos, hermano, de descender a Egipto, y Dios se indigna, porque esta gente, en primer lugar, los que descienden a Egipto son los que se apartan de la relación con Dios. La Biblia dice que el hombre que se aparta o que se aleja se entremete en asuntos, hermanos, complicados, rebelándose contra todo consejo. Y hoy recordamos a un Elimelech que todos tenemos en cuenta, esposo de Noemí. Cuando hubo hambre, se recuerda, en Belén, la casa de pan, no descendieron a Egipto, pero sí a un lugar semejante de maldición, a la tierra de Moab y Amón. Y se fueron porque había escasez, porque había hambre, y no se ampararon, hermano, bajo la cubierta del Señor, sino que se fueron de esa cubierta en tiempo. Te voy a decir algo: cuando estés en un proceso, en una prueba, en una presión, el enemigo te va a traer oportunidades. Te va a decir: descendí a Egipto, hombre, está fácil ahí el asunto. Faraón te va a decir: sí, yo te voy a cobijar, yo te voy a cubrir. Y sabe que lo más terrible, hermano, viene la tentación y lo va a traer y lo va a llevar a esa región fuera de la sombra del Omnipotente. Y cuando se sale de la sombra del Omnipotente, se mete a la sombra de Faraón. Y cuando se mete a la sombra de Faraón, le pasa lo mismo que le pasó a Elimelech y a Noemí. Cuando dice la Biblia que se fueron a la tierra de maldición, porque Moab y Amón eran pueblos malditos, y cuando van a esa tierra, ¿a qué llegaron? A morir. Hubo muerte, murió Elimelech, murieron sus hijos, hermanos, se amargó la placentera, porque eso significa el nombre de Noemí, se amargó, vino como Mara, que significa amargura. Claro que había un gran plan de Dios, que no voy a entrar al asunto, con usted sabe, con Ruth. Pero el paso en la prueba tiene su opción. La opción, Dios no te lo va a limitar. Y ese es el grave problema, que muchos no saben discernir entre la prueba.
que están pasando, o la lucha que el diablo les está tendiendo, o la tentación que les está ofreciendo. Si estás en un momento de prueba, pero estás bajo la sombra del Omnipotente, mira, hermano amado, aunque sea cuervos, Dios te va a mandar con pan y con carne si estás bajo la sombra del Omnipotente. Como Elías, lo sostuvo Dios, le proveyó Dios, lo asistió Dios. Alguien dice amén, hermano. Pero no te salgas de donde está la sombra del Omnipotente, porque la sombra de Faraón lo que trae es humillación. Egipto lo que trae es vergüenza. Oiga lo que dice aquí, versículo 1 del capítulo número 30 de Isaías. La sombra de la vergüenza y la humillación. Ay de los hijos. ¿Quiénes son los que van a ese sitio? Ay de los hijos que se apartan. Diga hijos. No dice inconversos. No dice gente que no tiene, hermano, una naturaleza de hijo. Hijos. Ay de los hijos que se apartan. ¿Sabe qué es el peligro? Apartarse del Dios vivo. Hay gente que dice, hermano, ¿por qué ya no llega a la congregación? Le pregunta, es que, hermano, tengo muchos problemas. Es cuando más debería de buscar a Dios. Qué cosa, ¿verdad? Mire, cuando salga de mis problemas, voy a buscar a Dios. Más se hunde. Separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. Pero con Cristo, dijo Pablo, todo lo puedo que me fortalece. Alguien que glorifique al Señor. Ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Mire, hermano, lo peor que podemos hacer es apartarnos de Dios para buscar consejo a aquellos que están más alejados de Dios todavía. ¿Qué consejo te va a dar alguien que no estaba bajo la sombra del Omnipotente? Dígame usted. ¿Un consejo humano? ¿Un consejo inspirado por Faraón? ¿Un consejo circunstancial? No le vaya a pasar lo que le pasó a una hermanita, hermano. Tenía problemas con el esposo. ¿Quién no tiene? Pero esta mujer se fue a buscar a una que se había apartado de Dios, se había apartado de la sombra del Omnipotente, y dice que hablaba cosas de parte de Dios, y la fui a consultar. Le voy a decir algo, hermano, nunca vaya a ver a un vaso de Dios que tiene palabra profética o que tiene dones de profecía o de interpretación de lengua, nunca lo vaya a ver como una divina o un adivino, ¿verdad? Mira, hermano, a ver qué me dice Dios. Oremos. Así vi a unas personas, hermano, en un discipulado, yo empezando en el Señor, me pareció extraño. Veía a una mujer que profetizaba en las reuniones generales, y de repente alguien en una reunión de discipulado se acercó a ella, le tomó las manos, otra dama, y le dice, hermana, a ver qué el Señor me dice, a ver qué el Señor me dice. Se pone así como en concentración, ya como que fuera la bolita mágica, la hermana, la bola de cristal, ¿verdad? Para sacar información. No vea como un adivino al hombre, a la mujer que tiene dones. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque solo somos vasos y de barro. Y si Dios no me está hablando, ¿qué te vamos a hablar? A veces llegan conmigo y me dicen, hermano, suéltame una palabra, aprendete el Salmo 119 de memoria, le digo. Pues si quiere una palabra de Dios, palabra escrita. Es más segura la palabra profética escrita. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Le suelto la palabra, porque la gente quiere a veces oír novedades, pero alejada de la relación con Dios. No te alejes, no caigas en ese plano. Pues le decía a esa persona, se fue a buscar a alguien alejado de la sombra del Omnipotente, y ella también se sale, se aleja. ¿Y sabe qué consejo recibe? Hasta usando etiquetado de que Dios le estaba profetizando. Dice el Señor, le dijo ya a la que estaba lejos de la sombra del Omnipotente. Le dice a la que se aleja también de la sombra del Omnipotente, y le suelta. Dice el Señor, hija mía, el marido con el cual vives no ha sido mi voluntad. Te tengo a tu marido. ¿Sabe qué estaba fomentando eso? Un adulterio, una destrucción de un matrimonio. ¿Y qué cree que pasó? Tristemente, esta otra, la que fue a consultar, ya estaba simpatizando con un vecino 10 años más menor que yo. Le hablo de esto porque hace fue como 30 años y usted no conoce dónde fue. Pero le voy a decir algo, hermano.
Y terminó dejando a un hombre profesional con defectos y todo lo que quiera. Pero estaban pasando un proceso que él no entendió. No te salgas, hermano. Uno, mire, sin la guianza, sin la cubierta de la sombra del Omnipotente allá afuera, y se mete a la sombra de Faraón, hermano, mire, desvaría. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y empieza, como le dije yo la vez pasada, aquel hombre que me esperaba allá en la casa, se lo he contado, pero déjeme, por algo le estoy sintiendo de recordarle esto. Y me dijo, me siento triste, ¿por qué? Y a las 11 de la noche me estaba esperando en un lugar. Quiero que ore por mí, pastor. ¿Por qué? Le digo yo. Porque hoy por la tarde fui a despedir a mi novia al aeropuerto y me siento con un flato, con un vacío. Su novia, ¿y no tiene una mujer embarazada usted en la casa de su esposa, pues? Ah, sí, pero es que aquí es muy enojada. Pero mi novia se fue. Imagínese, hermano. Apartado de Dios, desvaría. Disculpe, no se ofenda. El que está practicando el pecado está embrutecido, hermano. Entorpecida su mente. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Él quería que se le quitara ese problema porque se le fue la novia, siendo casado con otra persona. Eso no contiene, eso está fuera del, eso es ya la cubierta de que Egipto, ya la sombra de Faraón. ¿Qué dice acá? Hay de los hijos, y son hijos, que se apartan. Dígale que está a la par suya, no te apartes del Señor, no te apartes de la sombra del Señor. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Si no es el Señor que te está aconsejando, o los consejeros que Él ha habilitado, ¿quién te está aconsejando? Hay quienes están en su crisis y dicen, ay, mire, compadre, ¿qué hizo usted? O comadre, y la comadre y el compadre andan peor, hermano. ¿Qué más dice? Buscan consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta. Oiga, una cubierta y no de mi espíritu. Si no es la cobertura del Espíritu de Dios, ¿qué cobertura es? El espíritu de Faraón, el espíritu de Egipto. Añadiendo pecado a pecado. No está hablando de inconversos, sino de hijos. Los que descienden a Egipto sin consultarme. No tomes decisiones circunstanciales, te he enseñado. No tomes decisiones ni con el hígado, ni con el corazón. Y todavía te voy a decir algo, ni siquiera con la razón. El hígado representa ira. Hay gente que se ofendió con alguien, peleó, se rompe, aquí se acaba todo. Al otro día dice, creo que se me excedió la mano, ¿verdad? Me excedí. Otros toman decisiones con el corazón, almáticos, sentimentales, y engañoso es el corazón y perverso. ¿Cuántos dicen amén? Y otros solo toman decisiones a lo natural, con la lógica. Te dije, ni siquiera con eso. Tienes que tomar decisiones escriturales y espirituales. Tenemos que aprender, decíamos un día de esto, la palabra, recibirla con mansedumbre. La palabra que ha sido implantada en nuestros corazones, tenemos que recibirla con mansedumbre. A veces no nos va a gustar. Hay gente que se molesta, hermano, que eso ya lo sabía yo, hermano. Pero usted, ¿qué dice? Mi consejo está de más. Y si no te gusta, le digo yo a algunos hermanitos, lo que te estoy diciendo, eso no lo escribí yo. Peleate con el que lo escribió, le digo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque a veces, hermano, la palabra nos va a pegar, nos mete el hermano de doble filo, la espada es fuego y también es martillo que quebranta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquellos que acorralan al pastor, ¿verdad? Al ministro. Mire, hermano, fíjese que yo estoy pensando, yo sé que dice la Biblia que no tengo que fijarme en un impío, ningún inconverso, ningún filisteo, pero le voy a decir algo, conocí un filisteo que no está tan feo. Y ya sé que no tengo que tener comunión con la luz, con las tinieblas, y ya sé que no debo de hacer yugo desigual. Pero ¿qué dice usted? ¿Qué va a decir uno, hermano? Mi palabra es secundaria,
está de último. La palabra de Dios es la que nos va a normar. ¿Alguien dice amén? Entonces vea lo que dice aquí. Los que descienden a Egipto sin consultarme para refugiarse al amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Al amparo de Faraón. Oiga, el amparo de Faraón será vuestra vergüenza. Y el abrigo a la sombra de Egipto, vuestra humillación. Esa es la sombra de la humillación. Por eso dice la palabra, como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. ¿Qué hay de bueno allá en el mundo? ¿Qué te puede ofrecer las tinieblas? ¿Qué puede suplirte Satanás? Si el Señor no te llena, nadie lo hará. Nadie. Y el Señor sí llena, y lo llena todo en todo. ¿Cuántos aman la presencia de Dios? Manténgase bajo la sombra del Altísimo. Hay una más que le quiero recordar, y esa me gusta mucho, hermano, es la de Cantares. Esta, capítulo 2. Cantar de los Cantares en su capítulo número 2. Bueno, si no es Cantares 2, le prometo que está en el libro de Cantares. Alguien me busca la cita de mis líderes. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres. 2. Es el 2, ¿verdad? Muy bien, gracias, amado. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Aleluya. Diga conmigo, la sombra del deseado. Ahora te voy a decir algo. ¿Quién es el deseado de las naciones? ¿Quién es el señalado entre 10,000? Proféticamente y simbólicamente, ¿de quién está hablando? De nuestro amado Jesucristo. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. Sustentadme con pasas, confortadme con manzana, porque estoy enferma de amor. Mire esto, mire el verso 6, lo voy a graficar. Míreme la mano. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abrace. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Sabe de qué está hablando eso? De íntima comunión. Está hablando de tener amores en la perspectiva santa, figurativa que estoy trayendo, hermano. El amado está representando el deseado. La sombra del deseado es hablar de la íntima comunión con nuestro amado. Y proféticamente y simbólicamente está hablando de la iglesia que va a ser trasladada. Es una iglesia que va a estar ardiente de amor, apasionada por su amado, que suele estar en amores, en comunión, en búsqueda privada. Mire lo que dice esta mujer: yo os conjuro, doncella de Jerusalén, por los corzos y por los siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y más adelante él le dice: amada mía, ven, ven amiga, ven amada mía, tú que estás escondida entre los parajes de la peña, quiero oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. La peña también es Cristo. Usted se ve hermoso y su voz es dulce cuando está escondido dentro de la roca que es Cristo. Nos volvemos atractivos, hermosos, hermano, cuando estamos sumergidos en la comunión del Señor. Si nos salimos de esa atmósfera, de esa comunión, hermano, perdone, nos volvemos feitos. ¿Cuántos se recuerdan que la burrita de Balaam, la burra de Balaam, le habló al profeta de una forma tremenda? Miren, yo no sé si fue unción, yo no sé qué fue lo que vino sobre esta burrita, pero algo sobrenatural de parte de Dios llegó y le empezó a hablar al profeta. O sea que la burra le profetizó a un profeta. Alguien dice gloria a Dios. Pero después de esa gracia y de esa unción o operación, como quiera llamarle, que tuvo, la burra se quedó rebuznando.
Mejor quedémonos bajo la sombra, mejor quedémonos escondidos en la roca. ¿Alguien está entendiendo, hermano? Cuando le da un aplauso a Cristo, si no vamos a hablar disparates. Quiero finalizar por el tiempo con una. ¿Sabe cómo le voy a llamar a esta sombra? La sombra que no existe. Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Diga, esa es la sombra que no existe. No hay variedad, no hay variación en las decisiones y en los pensamientos y en los planes de bien y no de mal que Dios tiene para ti. Si Dios te prometió, Dios te va a cumplir. Si Dios te garantiza que hay algo para ti y los tuyos, Dios lo va a cumplir, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. En Él no hay sombra de variación alguna. Alguien que grite amén, hermano. Quiero que se ponga de pie. No sé bajo qué sombra estás, pero hoy debes de mantenerte o bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del deseado, y huir si te está tratando de cobijar la sombra de Egipto, y guardarte y apartarte si te quiere cobijar la sombra de Faraón. Hermano amado, la sombra del Altísimo, cuando dice las palabras que vino sobre María, la profecía era, la palabra que trajo el ángel fue: vendrá sobre ti el Espíritu Santo y hay una versión que dice, y te hará sombra, y lo que engendrará o lo que concebirá, sé lo correcto, en tu vientre será llamado Hijo del Altísimo. Oiga, el Espíritu Santo le hizo sombra. Cuando estás bajo la sombra del Espíritu de Dios, hay fruto abundante, hay bendición. ¿Por qué no cierras tus ojitos en el nombre de Jesús? Cierra sus ojitos ahí donde está. Hasta que te formes en mí, te formes en mí, te formes en mí. Yo quiero permanecer aquí. Hasta que te formes en mí, te formes en mí, te formes en mí. Yo quiero permanecer aquí en tu presencia. En tu presencia yo quiero vivir. En tu presencia yo quiero morar. A la sombra de tus alas quiero estar. Como el gorrión en tu casa habitar, cual golondrina en tu altar anidar. Cerca de tu corazón quiero estar, porque no existe lugar, ni existirá en la eternidad un lugar más seguro para reposar, porque no existe lugar, ni existirá en la eternidad un lugar más seguro para descansar. Yo quiero invitarte unos minutitos que tomes tu Biblia, tomes tu cartera, mujer, vente aquí al frente. Siento que el Señor quiere cobijar, quiere extender su sombra, quiere cubrirte con la sombra del deseado, la sombra del Omnipotente. Y si has estado bajo la influencia de la sombra de Egipto,
Hoy ven a la sombra del deseado, ven a la sombra del Altísimo, ven a la sombra del Omnipotente. Ahí vas a estar seguro, ahí vas a estar resguardado. Aquí hay protección, aquí hay cuidado. El Dios de los cielos quiere ser tu delicia. Comienza a hablar y decirle: Señor, yo quiero morar bajo la sombra de tus alas. Quiero estar bajo la sombra de tus alas. El Señor le dijo a Jerusalén: Jerusalén, cuánto tiempo os he hablado y os quise juntar como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, mas no quisiste. Oh, deja hoy que el Señor te cobije bajo la sombra de sus alas. Tú eres su polluelo, ahí estás seguro, ahí estás resguardado, iglesia. Si has estado pasando por un momento difícil, sea espiritual, sea económico, sea anímico, sea de salud, crisis en tu matrimonio, yo no sé qué estás pasando, pero lo que sí sé es que bajo la sombra del deseado, bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra del Señor, ahí hay protección, ahí hay provisión, ahí hay estabilidad, ahí hay amor, ahí hay resguardo. Si dejaste de enamorarte de la presencia de tu amado, dejaste de frecuentar la sombra del deseado, dile: Señor, quiero volver a amarte. Quiero volver a encenderme en amor por ti. Quiero volver a llorar por tu presencia. Quiero volver, Señor, a apasionarme por ti. En el nombre de Jesús, habla con tu Dios. Habla con tu Padre. Mientras estás hablando con tu Dios, yo pregunto en esta hora, así con sus ojos cerrados, ¿hay alguien que necesita entregarse a Jesucristo? ¿Hay alguien que no conoce a Cristo y que hoy se ha dado cuenta que está no bajo la sombra del Señor, sino quizás en otra? ¿No quisieras entregarte al Señor? ¿No quisieras reconciliar? ¿No quisieras decirle: Señor, yo quiero volver a empezar? ¿Te apartaste? Eres genuino, eres hijo, pero a lo mejor te saliste de la sombra del Omnipotente. Hoy el Señor quiere perdonarte, quiere salvarte. ¿Por qué no reconciliar? ¿Por qué no decirle: Señor, quiero hoy de nuevo volver a empezar? O por primera vez, si quieres recibir a Cristo, reconciliarte con Él, dame el honor de guiarte en la oración de fe, para que reconcilies, para que le entregues tu vida a Cristo. Hay alguien que necesita recibir a Cristo. Hay alguien que necesita reconciliar. Levante su mano derecha en alto, por favor. El que desea reconciliar con Cristo, el que desea aceptarlo como su Salvador, recibirlo, levante su mano sin temor en este lugar. Queremos guiarte en la oración de fe, pero no vas a estar lejos del Señor. Dios bendiga tu vida, mujer. Dios bendiga tu vida, joven. Dios bendiga tu vida. Alguien más necesita recibir a Cristo. Levante su mano. Queremos identificarle para orar por usted, para guiarlo en la oración de fe. Hay manos alzadas. Si alguien más necesita recibir al Señor, si alguien más necesita reconciliar, si alguien más tiene la necesidad de volver a la sombra del deseado, volver a cobijarse bajo el único abrigo, bajo las únicas alas que te dan seguridad, estabilidad, confort y bendición integral. Este es el momento. Hay hombres que vienen, hay señoritas que vienen. Si hay alguien más, levante su manita donde quiera que esté. Mis amados líderes y servidores están atentos para poderte guiar en la oración de fe, para poderte identificar en el nombre de Jesús. Mientras el pueblo habla con su Dios, con su Padre, y le dice: Señor, quiero permanecer aquí, yo voy a guiar a estas almas, hombres y mujeres que están acá, que necesitan dar el paso de fe. Veniste no por casualidad. Vas a dejar atrás esa sombra que te ha cubierto, y hoy la sombra del Omnipotente te va a proteger del mal. Mantente firme bajo esa cubierta, porque en Egipto no hay nada que pueda traer beneficio. Solo vergüenza trae la sombra de Egipto. Solo humillación trae la sombra de Egipto. Los que van a recibir a Cristo, y mis amados los tienen identificados, quiero que esté un servidor con cada uno de ellos. Repitan esta oración de fe según Romanos
10, 9 y 10, crees con el corazón y confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Vamos a repetir la oración de fe, y si estás en casa teniendo la necesidad de entregar tu vida a Cristo, reconciliarte con Él, repite esta oración después de mí. Padre celestial, en esta hora, humildemente, dígale: te vengo a pedir perdón por todos mis pecados. Sé, Señor, que he estado lejos de ti, y hoy quiero cambiarme de sombra. Quiero estar bajo tu sombra, Señor. Perdóname, límpiame con la sangre de Cristo. Me arrepiento de mi pecado y de mi maldad. Dígalo: yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor, es mi Salvador. Gracias, Padre. En nombre de Jesús, si hiciste la oración allá en casa, escríbenos. Seguiremos orando. Amados servidores que tienen a alguien que hizo la oración, usted sabe tomar sus datos al final para estar orando. Levante sus manos, pueblo, vamos a orar. Padre, te pido por todo este pueblo precioso, que tú lo guardes, que estas atmósferas que se saturan en estos días de espíritus inmorales, de espíritus de embriaguez, de potestades, Señor, de gasto excesivo. Oh Dios mío, te pido que la protección de tu sombra guarde las casas, guarde a nuestros hijos, la sombra del deseado, que volvamos a tener comunión contigo, que nos vuelvas a abrazar, que volvamos a estar con tus amores, contigo, Señor. Te cubro, iglesia, te protege el Altísimo, Él extiende su abrigo, sus alas. Te bendigo en el nombre de Cristo, declarando protección sobre tu casa, sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendecimos a la jovencita que va para Costa Rica, es de Costa Rica, Señor, y estuvo en estos días en la noche de fuego y las conferencias. Pedimos tu protección para esta hija, Señor. Llévala con ángeles bajo la sombra del Omnipotente. Está seguro en su salida de este recinto hasta su llegada.